Bueno, entonces hemos dicho que los costos se clasifican de diferentes maneras dependiendo del propósito que tengamos. Entonces, nosotros hasta el momento, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, hemos tenido como propósito preparar estados financieros y pues el estado financiero al que hemos hecho alusión sobre todo es al estado de pérdidas y ganancias. Y para ello, pues hemos clasificado los costos como costo del producto, que son inventariables. Entonces tenemos materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de manufactura. Fíjese que en el costeo por órdenes eh, vimos que era fácil encontrar los materiales directos, ¿sí? Se hacía una solicitud al almacén donde los teníamos y pues mirábamos cuánto necesitábamos, cuánto habían costado y ya teníamos para poner en un estado de pérdidas y ganancias en la parte del costo de ventas, cuánto sumaban los materiales directos. La mano de obra directa también lo explicamos a través de la jornada laboral. Esa tarjeta de jornada laboral me decía, bueno, qué personajes trabajan, cuánto tiempo trabajaron y cuánto ganan. Y ya podíamos tener la mano de obra directa. Pero lo que nos costaba un poquito era el costo indirecto de manufactura. ¿Y por qué nos costaba? Porque teníamos eh, costos aquí de diferentes tipos y con diferentes medidas y bases de asignación. Entonces teníamos depreciaciones, teníamos pagos de seguros, teníamos pagos de supervisores, arriendos, ¿sí? Entonces la forma adecuada que encontramos en el costeo por órdenes para calcular esto fue a través de la tasa predeterminada. ¿Listo? Entonces mire que ya con esto nosotros podíamos montar la información para tener el costo de ventas. Y recuerden que un estado de resultados es ingresos menos costo de ventas, nos da la utilidad bruta, y si quitamos los costos del periodo, pues llegamos a la utilidad operacional. Y recordemos que esos costos del periodo eran los que no están relacionados con la manufactura. Básicamente, los de mercadotecnia o los gastos de venta y los gastos administrativos y de finanzas. ¿Listo? Entonces, ese había sido nuestro propósito. Ahora tenemos otro propósito distinto. Tenemos el propósito de predecir el comportamiento de los costos como respuesta de cambios en la actividad. Dicho de otra manera, nuestro invitado del lunes nos dijo que bajo esta situación de pandemia, pues muchas empresas están haciendo sus numeritos y preparándose pues para las dificultades económicas que van a enfrentar. ¿Qué están haciendo esas empresas? Pues esas empresas están haciendo predicciones de cómo se van a comportar sus costos como respuesta a qué, a cambios de actividad. Pues sí, las empresas hoy en día, muchas, se espera que produzcan y vendan menos de lo que producían antes del coronavirus. Entonces, para eso, ahorita vamos a hablar de otra clasificación que ustedes también ya manejan, que es costo variable, que está como proporción justamente a ese nivel de producción o de ventas, y costo fijo, que es constante en total. Bien, entonces vamos a enfocarnos en este comportamiento de los costos, en su análisis y aplicación. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Queremos comprender el comportamiento de los costos fijos y variables y su aplicación para predecir costos. Otro objetivo es usar un diagrama de dispersión para determinar el comportamiento de los costos. Y en tercer lugar, buscamos entender cómo es que se debe analizar un costo mixto. Tipos de patrones de comportamiento de costos. Costo variable.
es constante por unidad, como había dicho, si no estoy mal, Yuri, para tratar de identificar, ella separaba entre mirarlo a nivel unitario o a nivel total. Entonces, el costo variable no cambia por unidad, pero sí varía a nivel total según el nivel de actividad. Y la base de actividad es una medida de la causa de que se incurra en un costo variable: mano de obra directa, hora máquina, unidades producidas y unidades vendidas. Acá tenemos esta figura que nos habla justamente del comportamiento del costo variable cuando estamos mirándolo a nivel total o a nivel unitario. Entonces, es un ejemplo de un hotel en donde imagínense que está incluido el desayuno. Entonces, eh, pues, ¿qué nos dice acá? Que un costo variable aumenta en total en proporción de la actividad. Entonces, tenemos esta cantidad de huéspedes, ¿sí? La capacidad máxima del hotel es de 1000 huéspedes. Si yo no tengo, pues no tengo que incurrir en ese costo del desayuno, ¿sí? Pero en la medida en que vayan llegando, ahora que se reactive pues el tema del turismo y los hoteles, entonces cada huésped o la cantidad total de huéspedes la voy a multiplicar por lo que me cuesta el desayuno de cada uno de ellos. O sea que la pendiente de esta recta sería justamente el costo de un desayuno. Ahora tenemos la información a nivel unitario. Entonces, un costo variable es constante por unidad de actividad. El plato de desayuno le cuesta al hotel 30, 30 pesos. Ese costo es el mismo para el cliente número 250, ¿sí? Costó 30 pesos. Para el cliente 750 costó 30 pesos. O sea, dentro de este rango relevante entre 0 huésped y 1000, ¿sí? A cada uno que atendamos nos cuesta 30 pesos el desayuno. Extensión de los costos variables. La cantidad y el tipo de costos variables existentes en una organización dependerán en gran parte de la estructura y objetivos de la organización. Entonces, pues nos hacen como una clasificación en donde podemos tener diferentes tipos de organización y los costos que suelen ser variables respecto del volumen del producto. Entonces, una empresa comercializadora, su principal costo variable es justamente el costo de ventas. Entonces, esa empresa comercializadora, ¿qué es lo que hace? Comprarle mercancía a un fabricante para venderla. Su principal costo variable es justamente pues esa mercancía que compra, ¿sí? Este es un mensaje que quiero que nunca se les olvide, porque después recibo estudiantes en el curso de teoría de inversión y deben hacer, por ejemplo, una evaluación de un proyecto y entonces empiezan a dudar que una empresa comercializadora no tiene costos variables, que todos son fijos, ¿sí? Ojo que el principal costo variable de una comercializadora justamente es la compra de la mercancía que va a comercializar. En empresas industriales, pues de los costos de fabricación, los materiales directos y la mano de obra directa son principalmente variables, aunque aquí tenemos una nota y nos dice que la mano de obra directa puede o no ser una variable en la práctica. Véase el análisis más adelante en este capítulo. ¿Por qué ponen esa nota? Porque fíjense que los contratos laborales, ¿sí? Muchas veces se tienen contratos a término fijo. Por ejemplo, los profesores hora cátedra tenemos contratos a término fijo por cada semestre.
pero también hay profesores con contrato a término indefinido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mire que esos contratos de alguna manera están quitando el componente variable, porque pues como que hay un aspecto legal ahí que está asegurando que de alguna manera en un lapso de tiempo se, se mantengan. Pero ojo que pues los contratos, digamos, también se pueden de alguna manera dar por terminados, pues hay que pagar liquidaciones o indemnizaciones, o los contratos no se renuevan. No sé si han visto, por ejemplo, noticias que el director técnico del América se le vence el contrato ahora a mediados de junio y pues por la crisis en la que estamos, pues no se lo van a renovar. Entonces miren que tiene una característica fija que se la da el contrato, pero los contratos se van ajustando. ¿Listo? Bueno, y entonces también tenemos porción variable de gastos indirectos de fabricación. Los materiales indirectos, los lubricantes, accesorios de fábrica, energía, todos estos son variables. Pues si las máquinas las tengo prendidas para producir más, pues entonces tengo que ponerles más lubricantes, consumo más energía, y etcétera, etcétera. Otro tipo de organización, empresas comerciales e industriales. En la parte de gastos de venta generales y de administración, o sea, los costos del periodo. Las comisiones a los vendedores están en función de las cantidades vendidas. Los costos de oficina, facturación y los costos de embarque, pues también pueden depender del nivel de actividad, ¿sí? A mayor facturación, a mayor venta, pues más costos en este sentido y más costos de embarque. Y por último, las empresas de servicios pues tienen como variable los accesorios de oficina, viáticos, gastos de oficina. Estos son unos ejemplos pues que nos sugiere el libro. Costos verdaderamente variables. Variará en proporción directa con el nivel de actividad productiva. Las cantidades adquiridas pero no utilizadas se pueden almacenar y transferir al periodo siguiente como inventario. Y costos variables escalonados, recurso que solo se obtiene en porciones grandes y cuyos costos solo aumentan o disminuyen en respuesta a cambios muy amplios en la actividad. Entonces, esto lo podemos entender mejor a partir de este gráfico. En el eje Y tenemos costo y en el eje X nivel de actividad, volumen, cantidades producidas, vendidas. Bueno, entonces cuando son materiales directos que son verdaderamente variables, hay una relación 1 a 1. Usted, por ejemplo, supongamos que el desayuno pues, de ese hotel estaba incluido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene un huésped, un desayuno le cuesta. Tiene 2 huéspedes, 2 desayunos le cuesta. Y así sucesivamente. Sí, hay una relación 1 a 1, donde la pendiente es el costo unitario variable. Pero hay una forma también que es esta variable escalonado y dan como ejemplo eh, temas de soporte de mantenimiento en las organizaciones. Vuelve y juega en el eje Y el costo total y en el eje X el volumen. Otro ejemplo de este escalonado puede ser justamente el tema del costo del docente. Miren que supongan que estos sean unos rangos entre 0 y 40 estudiantes, que es lo que normalmente la universidad, por temas de mantener la calidad, en teoría, cuando los cursos son más pequeños, pues eso contribuye a una mejor calidad. Tiene un profesor, ¿sí? Pero, y el profesor cuesta esta plata. Si tenemos ya muchos estudiantes, más de 40, pues necesitamos esos estudiantes que pueden ir entre el rango de 40 al 80, ¿sí? Meterlos a otro salón distinto con otro profesor, ¿sí? Entonces,
Mire que aquí la relación no es un estudiante, un profesor, sino que es un grupo de estudiantes que se mueve entre 0 y 40 con un profesor. ¿Listo? Bueno, supuesto de linealidad. Al manejar los costos variables, se presume que la relación es lineal, exceptuando el costo variable escalonado. Rango relevante, rango de actividad dentro del cual son válidas las presunciones del gerente sobre el comportamiento de los costos. Costos fijos. Los costos fijos permanecen constantes en importe total de moneda dentro del rango relevante de actividad. Por ejemplo, supongamos que la empresa decide alquilar un edificio por $500 al mes como almacén para sus equipos. El importe total de alquileres pagados es igual, sin importar la cantidad de huéspedes que la empresa lleva en sus expediciones en cualquier mes particular. Acá tenemos la gráfica o las dos gráficas de los costos fijos. Tenemos esta que es el total de costo fijo por alquilar el edificio y esta es traslado a la unidad de nuestro producto terminado. Entonces, si nosotros miramos los costos fijos a nivel totales, decíamos que no estamos en un edificio propio, sino que alquilamos el espacio en un edificio alquilado donde el canon de arriendo es de $500 mensual. Entonces miren que dice que los costos fijos permanecen constantes en cantidad total de moneda a través de amplios rangos de actividad. Entre ese hotel, pues, donde está ubicado ese edificio donde está ubicado el hotel, alberga entre 0 y 1250 huéspedes. El hotel, pues, no es propio, las instalaciones no son propias. Se paga el canon de $500 de arriendo, independiente de cuántos huéspedes tengamos. ¿Listo? Pero si lo miramos a nivel de unidad, pues mire que en la medida en que empiece a llegar más cantidad de huéspedes y el hotel esté más lleno, los costos fijos disminuyen por unidad a medida que aumenta el nivel de actividad. Entonces, pues es importante que nosotros tengamos aquí como este concepto de la economía de escala, ¿sí? Que es en la medida en que aprovechemos nuestra capacidad instalada, pues lo que estamos haciendo es diluyendo este costo fijo entre una mayor cantidad de unidades y ya esto pues es importante porque nos vuelve como competitivos versus los otros hoteles. La medida en que nosotros estemos, ¿por qué es importante el tema de costos? El tema de costos es importante, entre otros, porque nos permite tomar decisiones de precio. Entonces, si nosotros logramos, y bueno, y las decisiones de precio, uno le pone precio a las unidades de producto, ¿sí? O sea, precio a nivel unitario. Entonces, en la medida en que yo tenga mucha gente, eso ha permitido que los costos fijos se diluyan entre toda esta cantidad de huéspedes y yo pueda poner de pronto un precio que esté más competitivo, porque estoy utilizando al máximo mi capacidad. Bueno, y acá tenemos tipos de costos fijos. Comprometidos están relacionados con la inversión en instalaciones, equipos y la estructura básica de organización de una empresa. Son de largo plazo, no se pueden disminuir o interrumpir. Si lo hago, provoca un gran daño. Discrecionales. Se originan a partir de decisiones anuales de la administración sobre el gasto en ciertas áreas de costo. Son de corto plazo, se pueden interrumpir o disminuir con daños mínimos. Rango relevante. Expresa los valores mínimos y máximos de volumen que puede fabricar una empresa sin tener que modificar su estructura de costos fijos y variables. Entonces, esta figura nos muestra el concepto del rango relevante. Algunos de ustedes me decían que uno, por ejemplo, cuando compra unos volúmenes grandes, de pronto los proveedores les pueden dar unos valores de costos unitarios de lo que usted le compra con algún tipo de descuento, ¿sí? Entonces,
Entre otras cosas, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Nuevamente, acá tenemos costo total y acá el nivel de actividad. Pues nos está diciendo que dentro del rango relevante, uno puede hablar, por ejemplo, que ese canon de arrendamiento eh, está en 500, ¿sí? Porque usted tiene aquí su cantidad de huéspedes. Pero si usted se vuelve un hotel que cada vez recibe muchos más clientes porque tiene muy buena reputación, pues ya no le caben, entonces tiene que buscar alquilar otro espacio, otro edificio, ¿sí? Entonces, en la medida en que usted cambie de rango relevante, pues de alguna manera también está cambiando su estructura de costos, o sea, los costos ya no van a ser los mismos para niveles que estén de pronto por arriba, ¿sí? O para niveles que estén por abajo. Entonces, a eso se refiere el concepto de rango relevante. Costos mixtos. Son costos que contienen dos elementos, un elemento fijo y un elemento variable. Entonces, esos costos mixtos en plata serían Y, que están en función de A. ¿Esta A qué sería? Ese es el costo El costo fijo. fijo. Correcto, correcto, muy bien. Es el costo fijo porque fíjese que no está en función del nivel de actividad, mientras que este componente, el BX, el B sería el costo variable por unidad y la X sería el nivel de actividad. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Mi costo mixto es igual a lo que me vale el costo fijo más lo que me cuesta el costo variable por unidad multiplicado por las unidades producidas o vendidas. Yo les hablo de unidades producidas y vendidas. eh, digamos que uno puede asumir que cuando no hay inventarios, pues las producidas son igual a las vendidas. La empresa debe pagar al Departamento de Recursos Naturales del Estado una licencia de $25,000 por año, más $3 por grupo de rafting, y dice que la empresa lleva 1.000 grupos de rafting ese año. Entonces, ¿qué tenemos? Que se paga, este viene siendo el costo de cuotas de licencia estatal y esta viene siendo la cantidad de grupos de rafting. Entonces, mire que esta recta, a diferencia de cuando teníamos el costo variable que salía desde el origen, porque cuando yo no tenía huéspedes, pues no tenía que darles desayuno y mi costo variable total era cero, salía desde acá. Mire que esta ya sale desde una intersección que es de $25,000, que es la licencia que hay que pagar por operar el negocio. Entonces, esa intersección de la recta con el eje Y viene siendo mi total de costos fijos. ¿Listo? O sea, si yo no opero ningún grupo de rafting, pues igual tengo que haber comprado la licencia. ¿Ya? Y acá empieza la pendiente. Esta pendiente va a ser el costo variable por unidad de actividad. Entonces, eh, esta vendría siendo una gráfica de un costo mixto. ¿Listo? Bueno, preguntas.